Gracias al Señor porque nos ha permitido hoy estar acá. Y pues sea el Señor ayudándome a decir lo que necesito. Nosotros en pasadas ocasiones, cuando yo había podido estar acá, nos daba la oportunidad de hablar de la segunda carta de Timoteo. En esta segunda carta de Timoteo habíamos visto los primeros capítulos o el primer capítulo, y dentro de esta hacíamos un resumen en primera medida de los siervos del Señor, siervos que vienen desde muy atrás, siervos que siguen con Jesucristo y siervos que van después de Jesucristo y que por la gracia del Señor y por la palabra del Señor seguirán existiendo los siervos del Señor. Seguirán existiendo los apóstoles, seguirán existiendo los diáconos, seguirán existiendo los obispos, seguirán existiendo los ancianos de las iglesias, porque la palabra de Dios es viva. Y cuando la palabra de Dios es viva, Dios es vivo. Y como Dios es vivo, nosotros somos vivos por causa de Él. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora somos vivos por la gloria del Señor, por la gracia que nos dio el Padre en Jesucristo nuestro Señor. Entonces Timoteo en su segunda carta, Pablo en su segunda carta a Timoteo le expresa de una manera muy compungida, porque Pablo sufre las diferentes pruebas que está sufriendo en ese momento en la cárcel. Y sufre también las diferentes pruebas que existen bajo el régimen del imperio. Pero aún así, Pablo le escribe a Timoteo una segunda carta. Y en esa segunda carta habla recordando que Timoteo es un amigo de él, es un hijo para él, es una persona muy preciada para Pablo, ¿cierto? Y él dice que lo describe como un hombre con una fe no fingida, que fue criada desde sus padres. Bueno, desde su madre y su abuela, Eunice y Loaida. Entonces, ellos van creando o ellos van cultivando la palabra del Señor en el corazón de Timoteo, y esto se ven sus frutos. Después, cuando Timoteo, al expresarse y al darse a conocer ante la comunión, pues da una buena impresión y puede ser un siervo del Señor. Después también lo describe Pablo, que él coloca sus manos, impone sus manos sobre Timoteo, ¿cierto? Y le dice, y le da como una referencia aparte, en donde pues lo vuelve colaborador de la obra, colaborador del mensaje del Señor que tiene que ser dado. En esto le insisten que debe ser avivado el fuego del don de Dios, y que por este motivo él no debe tener un espíritu de cobardía para expresar el Evangelio y para expresar a Jesucristo, sino que debe tener poder de Dios, amor de Dios y dominio propio. Eso, en resumidas cuentas, hablamos en las cartas pasadas, en el capítulo pasado, ¿cierto? Por tanto, cuando él le habla de estos tres aspectos, habla que las aflicciones por causa del Evangelio son buenas. Las aflicciones que él sufre, las aflicciones que Pablo sufre, las aflicciones que todos los hermanos sufren por causa de promulgar el Evangelio, ¿cierto? Y habla del poder de Dios, el cual nos llama, no porque nosotros seamos dignos,
sino porque la gracia del Señor nos cubrió, expresado en la obra de Jesucristo en la cruz. Una obra perfecta. La obra del Padre, ejecutada en el Hijo, y ahora entendida por nosotros en el Espíritu Santo del Señor. Entonces ahí se basa el poder de Dios. Se basa en el mensaje del Evangelio en el mensaje básico del Evangelio para todo el mundo, para todos los que deben ser salvos. Eso es lo que le dice Pablo que procure a Timoteo, ¿cierto? Y esta es la razón de ser del grito de batalla que existe en nosotros, que es Jesucristo y su obra. Una vez ya pasado esta primera parte, nosotros entramos a la segunda epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a leer, por favor, hermanos, desde el 1 hasta el 13. Las sociedades bíblicas, en la descripción de la Reina Valera, pues la colocan un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, mis hermanos, Pablo aquí hace una descripción, a uno le pareciera bastante rápida, de lo que es un siervo, de lo que es un obrero, de lo que es un soldado, según lo describe acá. Mas aún así hay muchas características y muchos principios que se deben tener en cuenta para evaluar nuestra labor de obreros, nuestra labor de siervos. Todos somos siervos, todos somos sacerdotes en Cristo, pero vamos a tener que ser un poquito más conscientes de lo que es ser siervo. Vamos a tener que ser un poquito más conscientes de los principios que deberíamos tener como siervos, ¿cierto? También debemos tener en cuenta que el Señor todo lo cumplió en la palabra, todo lo cumplió para la ley, todo lo cumplió para que nosotros pudiéramos en fe poder descansar en Él y poder basarnos en la piedra angular, en la piedra preciosa que es Jesucristo, para seguir el camino de victoria con la buena noticia que se llama el Evangelio. Entonces, mis hermanos, cuando comenzamos acá en esta primera parte,
Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Está conectándose mucho con el capítulo que viene, en el cual ya le había hablado de gracia, en el cual ya le había hablado del propósito del Evangelio, que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Su gracia nos fue dada para que nosotros pudiésemos contarla como una buena noticia para el mundo, como una buena noticia que necesita saber el mundo, porque en el mundo está convulsionado. Está convulsionado en ese tiempo como está convulsionado en este tiempo. Mis hermanos, lo que estamos viendo ahorita solamente se puede contrarrestar si nosotros podemos expresar la palabra del Señor fiel y verdadera. Porque nuestros argumentos no van a poder ir contra los argumentos del mundo, sino solamente la palabra del Señor es la que desvirtúa los argumentos del mundo. El mundo en este momento está diciendo que con muerte se combate la muerte. Pero la palabra del Evangelio del Señor dice que la muerte de uno, que es Jesucristo, y la resurrección de Él, da vida, salva. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que expresar. La muerte de los niños y los infantes, ahorita dada por un magistrado en límite de 6 meses, no puede solucionar el problema de muerte que puede existir cuando ya los niños sean grandes o cuando ya los adultos existan. La única forma en que nosotros podamos darle una solución radical al problema de la muerte se llama Jesucristo, y es el Evangelio que nosotros vamos a predicar. Para predicar este Evangelio, aquí el hermano Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces esto es un principio que hay acá. Hay un principio principal donde se encarga a hombres fieles predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Y él da la forma de cómo hacerlo. Dice que has oído de mí, o sea, lo que predicó Pablo, que es el Evangelio, esto mismo lo irá pasando a otros idóneos. Ahora, esto como tal es dado a nosotros y expresa un esfuerzo, el ir y dar, ¿cierto? Ahora, esto con lo que sigue en el siguiente versículo dice: tú pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Y es que dar el mensaje del Señor, hacer lo que el Señor quiere, no es fácil. Esto implica un esfuerzo, esto implica ser esforzados. Y cuando nosotros somos esforzados, nosotros debemos encontrar en el esfuerzo lo que se ve en Josué en su primer capítulo, ¿cierto? En Josué, en su primer capítulo, básicamente desde el 6 hasta el 9, el Señor le expresa a Josué su encomienda. Uno del 6. Y el Señor Yahvé le dice a Josué, ¿no? Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a tu diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, si nosotros hablamos de esfuerzo, pues todos los siervos han tenido un esfuerzo. Todos los siervos han tenido una encomienda y han tenido que hacer unos sacrificios, ¿cierto? Todos ellos han tenido un cierto proceso en el cual el Señor les ha ayudado, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y los que están ahorita. Todos como tales, todos los que queremos decir algo del Señor Jesucristo vamos a sufrir una penalidad. Porque es que ser soldado de Jesucristo, ¿cierto?, implica que vamos a tener unas labores de Jesucristo, las cuales van contra el mundo y es una guerra espiritual de la cual nosotros tenemos que vernos afectados. O sea, comúnmente no es normal que un soldado dispare pero no reciba disparos en contra, siempre los va a encontrar. Así, de esa misma forma, los soldados de Jesucristo, nosotros, todos nosotros, todos los niños que están creciendo, ¿cierto?, los que queremos expresar al Señor, y bendito sea el Señor si lo queremos expresar, vamos a recibir de estos disparos, vamos a recibir de estas milicias. Ahora lo dice aquí a Josué: esfuérzate y sé valiente. Le dice: esfuérzate y sé valiente porque vas a llevar al pueblo a mi objetivo, a darles la tierra, ¿cierto? Nosotros nos esforzamos porque tenemos que llevar el evangelio del Señor, expresarlo. Hoy muchos hermanos van o vamos a estar en una marcha, y es un esfuerzo que se hace y muy seguramente va a tener contraposición, pero en el Señor hay que hacerlo. Pero también vamos a orar, los que de pronto no puedan estar, pero sé que están orando, porque también es parte de la labor que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque al mundo hay que expresarle que el Señor es vivo y que la ley del Señor existe y que no puede ser abrogada. Nosotros la cumplimos por nuestras creencias, porque creemos en Jesucristo, porque Jesucristo ya la cumplió, y por eso mismo tenemos que poner una voz, sea ya en conjunto como una gran reunión como se tiene previsto hoy, o como ya se está haciendo hoy, o como cada uno de nosotros podamos expresarlo a quien bien el Señor nos ponga de frente. Toda la labor y toda la expresión del Señor es tan válida en una gran multitud como en uno solo al cual tú vas. Y muy posiblemente a ese solo que tú vas, que le expresas del Evangelio del Señor, va a entrar en él de una manera más directa y más profunda, que el Evangelio del Señor nos expresa que lo que el mundo dice está mal, que lo que un magistrado dice posiblemente y muy seguramente está incorrecto. Entonces, hermanos, no nos callemos en ese sentido. Hay que expresar, y esto implica un esfuerzo. Esfuerzo es que son dados en el actuar del siervo, en el actuar del soldado. ¿Sí? Dice ninguno, dice en el 4, volviendo a 2 de Timoteo 2, ninguno que milita se enreda con los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, en nuestra vida como soldados, a nosotros nos van a contradecir, a nosotros nos van a decir: no, pero es que usted está incorrecto, aquí usted no me puede meter a Dios, aquí usted no me puede decir, porque aquí usted no me puede decir de Dios porque yo aquí no lo veo.
Nosotros no podemos decir que Él como tal viene aquí a mandarnos, más el magistrado que sí tiene ley y que sí tiene poder, pues Él manda a decir lo que mandó a decir, ¿cierto? Entonces cuando nosotros nos encontramos con estas situaciones, ¿cierto? El soldado como tal debe permanecer centrado. Debe saber que su verdad siempre está en la palabra. No debe dudar de esto, ¿cierto? Ahora, no duda de esto porque ya en la primera carta de Timoteo, el Señor le dice a Timoteo muchos preceptos que debe tener un siervo del Señor, ¿cierto? Muchos principios que debe tener el siervo del Señor. Para quien quiera saber los principios, va a primera de Timoteo y los lee todos. Aún así, cuando nosotros, para resumirlo rápidamente, nosotros debemos tener que en estas premisas o en estos principios, el Señor habla sobre el ministerio de Pablo, ¿sí? El cual es un ministerio que habla de Jesucristo, que habla del Evangelio, que habla directamente de la obra de la cruz. Y de este ministerio sale unas premisas que hace para la expresión de la oración, en donde él enfatiza la oración como diálogo principal con el Señor, porque esa es nuestra comunicación directa con el Señor. O sea que el siervo, para ir a batalla ya debió haber tenido que el Evangelio se le dio, que en su memoria está el Evangelio, que en la oración él se ejercita diariamente con su Señor, porque necesita estar con su Señor para poder estar fuerte, ¿cierto? También tenemos que él habla sobre los requisitos para los siervos, requisitos para los diáconos, requisitos para los obispos. Si lo leemos en 1 Timoteo, ahí ustedes van a encontrar todos estos requisitos, ¿sí? Que no son exigencias difíciles, sino son exigencias vivas de Jesucristo en nosotros, ¿sí? Y también encontramos que él como tal, que Pablo le dice a Timoteo y expresa a los hermanos que debe tener cuidado con estos tiempos de apostasía, de mentiras y de falsas promesas, ¿sí? Entonces, para que ustedes como siervos puedan aguantar, o nosotros como siervos podamos aguantar las falsas doctrinas, y para que podamos aguantar los falsos testimonios, debemos ir a la palabra, leer lo que decían los hermanos, leer desde el principio, porque si nosotros hablamos de principios, hablamos desde los 10 mandamientos, y el primer mandamiento es muy claro: amarás al Señor tu Dios sobre todo, sobre ti mismo, aún sobre los gobiernos. Somos respetuosos de los gobiernos, somos respetuosos de las leyes, porque cumplimos las leyes. Pero aquello que vaya en contra de Jesucristo, aquello que vaya en contra del Señor Cristo, del Señor Padre, aquello que vaya en contra del Espíritu Santo, va en contra de nosotros. Y debemos poner una voz de protesta. Y debemos decirle a todos los que podamos: eso está mal. Se pudieron haber equivocado en esas leyes, se pudieron haber equivocado en esos actuales. Todos toca expresarles eso. Y aunque a ti te digan: no, pero es que mira que con esto vamos a evitar que a futuro haya más problemas. Escuché de un político que decía que el aborto como tal, dado ahoritica, es para que a futuro no exista. ¡Mentira! Eso es un engaño. El aborto como tal es un asesinato. Y como asesinato
debería ser penalizado. Pero ya no acá. Pero delante del Señor esto no es así. No nos dejemos tergiversar. No pensemos en que esas leyes están bien dadas. Son leyes cerradas. Y debemos siempre estar presentes. Debemos siempre estar en la base del Señor. En que la vida, en que el amor al prójimo es como a ti mismo, como a Dios. Entonces, si nosotros hablamos de principios, hablamos desde allá y desde la misma creación del mundo. En el amor del Señor en su creación. Somos creación del Señor. El Señor nos creó con amor para que pudiéramos convivir con Él, para que pudiéramos expresarnos a Él, para que pudiéramos hablarle a Él. No porque Dios necesitara que el hombre existiera. Él no necesitaba de eso. Él no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. ¿Es una cruda realidad para nosotros? ¿O es una realidad gozosa para nosotros? Gozosa para nosotros. El gozo para nosotros existe porque el Señor nos creó y porque debemos obedecerle a Él. Ya de una vez, cuando el siervo tiene estas premisas, tiene estos principios, entonces el Señor ya va actuando en el siervo, ¿cierto? Y nosotros ya podemos seguir acá con nuestra lectura. Dice, vuelvo al 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que nos da unos preceptos de disciplina y obediencia. La disciplina del Señor es necesaria en nosotros para poder llegar a ser obedientes, porque pues por nuestro libre albedrío comúnmente y por nuestra naturaleza nosotros vamos a hacer lo que no es correcto, ¿cierto? Pero Él dice acá, en un siervo que es como un atleta, si no hace las cosas bien, si no hace las cosas de una manera correcta, si no tiene integridad en lo que está haciendo, pues no va a obtener un triunfo legítimo. El siervo del Señor, basado en la palabra del Señor, obtiene los triunfos. Pero el triunfo es del Señor, porque es su palabra. Nosotros sencillamente somos herramientas que lo expresamos. Pero al entender nosotros que no metemos nada de nosotros en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor ya está escrita, y por la palabra del Señor nosotros ya vamos entendiendo qué está bien y qué no está bien. La victoria es del Señor. La victoria del Señor está en cuando tú lo expresas, en cuando puedes decirle a cada persona, mira que sí está bien o mira que no está bien. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dice. Porque la palabra de Dios es viva. Y así lo debemos creer nosotros como siervos. ¿Cierto? Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, hermanos, al tener en nosotros el estudio de la palabra, el Señor nos va dando, ya lo dijo acá, nos va dando un criterio para delegar, para decir, este hermano puede que haga bien esta labor, y vienen los ancianos y delegan a los diáconos, ¿sí? Y va mirando a cada uno de los hermanos y va diciendo, en este hermano se va creando tal cosa, se va creando tal otra, se está desarrollando el Señor en tal forma. Y cuando el Señor se desarrolla en cada uno de nosotros, no de la manera igual para todos, porque no sería un cuerpo, sino sería solamente una parte del cuerpo. No, el cuerpo tiene muchas funciones. Entonces cuando el anciano ve que las muchas funciones
existan en cada uno de los hermanos, pues este anciano ya puede ir delegando en el gobierno de la iglesia lo que se necesita de cada uno de los siervos. Porque sí, el siervo tiene que salir a decir, el siervo, la idea es que se exprese, el siervo, la idea es que diga del Señor, el Señor es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hizo esto y esto. ¿Sí? Pero el siervo también se expresa en casa. El siervo atiende a su familia. No más bien. El siervo, si es soltero, obedece a sus padres. El siervo, si es casado, si es hombre, provee a su casa. Si es mujer y tienen hijos, cuida a sus hijos, los va formando, pero los dos van haciendo una labor conjunta en el Señor. Entonces, hermanos, cuando los ancianos ven todo esto, van formándose, van viendo que los hermanos tienen unas ciertas capacidades, entonces ellos van delegando ciertas funciones de la iglesia. Y todo se va formando en un conjunto que se llama cuerpo, el cual vela y el cual va en pro de expresar a Jesucristo, de expresar a Cristo. Muchas veces a nosotros nos puede suceder, como le escuché a una hermana hace unos días, no, pero es que yo qué puedo expresar de Cristo si mi hogar está patas arriba. Bueno, hermana, ya sabes que tu hogar está patas arriba. ¿Por qué está patas arriba? No sé. Pregúntale al Señor por qué. Apaláncate de tu esposo para saber qué pasó. Pregúntale a tu esposo qué pasó. Esposo, pregúntale a tu esposa qué pasó. ¿Por qué ustedes creen que no están expresando al Señor? Ella inmediatamente dijo: yo no puedo ser sujeta a mi esposo. Bueno, hermano, ya usted halló una razón. En la palabra está la solución. Y hay que ir a buscar esa solución. Entonces, en todos los aspectos que nosotros vivimos, externos, internos, con iglesia, ante el mundo, nosotros en lo que hacemos en el día a día expresamos a Jesucristo. Lo ideal sería hablarlo siempre y poderlo expresar siempre, pero pues nosotros también fallamos, obviamente. Pero tenemos un Cristo que nos sustenta. Tenemos un Cristo en el cual creemos y que nos ayuda a estar en paz con el Padre. Y cuando estamos bien con el Señor, entonces nosotros ya podemos progresar y ya podemos leer la palabra y ya podemos orar juntos. Ahora, todo este proceso, ya les había comentado que como buen padre, el Señor con nosotros pues tiene que formarnos, y al formarnos pues habla de la disciplina. Cuando nosotros hablamos de la disciplina, hablándolo así muy rápidamente, la disciplina comúnmente se expresa de padre a hijo, ¿no? La mejor forma de explicarla es de padre a hijo. El que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, ¿cierto? Y en nuestra vida nosotros, aunque vemos muchos versículos, mucho en la palabra, quisiera de pronto mirar un momentico en Proverbios 6:23, del 20 al 24 más o menos. Entonces, en el contexto de este proverbio está hablando del adulterio, ¿sí? El adulterio está hablando de la lucha del hombre con el adulterio, la lucha de Dios con nosotros contra ese pecado, ¿cierto? Y si nosotros vamos al verso 6, comencemos con el 20. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre
y no dejes la enseñanza de tu madre. Le está hablando a los hijos, le está hablando a ustedes pequeños, a todos los que están presentes, que escuchan acá. Dice: hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Esto dice: átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y ojo con esta parte, y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. En este caso lo dice así, de la mala mujer, porque habla del adulterio, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Entonces metí este último pedacito, aunque hago el contexto de que estamos hablando del adulterio, está hablando del adulterio, pero digámosle que esa es como la consecuencia de lo que nos va a librar el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho ahí en el 23, porque mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Hermano, recordando quién es luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Él es la luz del mundo. Es la luz que nosotros tenemos enfrente. Y es una de las razones por las cuales nosotros podemos entender que el Señor cumplió todos los mandamientos. El Señor cumplió toda la ley. Porque Él fue luz. Porque Él se volvió la luz del mundo. Porque Él se volvió la luz que nosotros necesitamos para poder ver claramente en qué estábamos. Entonces, mis hermanos, dice en la segunda parte: y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces tú vas en el camino y vas teniendo tropiezos, ¿cierto? Y cuando tenemos tropiezos, el Señor nos está enseñando algo, ¿sí? Porque si tú como padre ves que el niño va corriendo, está en un segundo piso y se va a caer, pues lo detienes, porque el niño de pronto sigue derecho. Entonces, quieto, no le va a gustar porque él está jugando. Papi, allá hay un peligro. A nosotros las reprensiones y las disciplinas no nos gustan porque precisamente eso causa en nosotros. ¿Por qué? No nos gustan. Pero esas advierten: mira que hacia allá hay un peligro. Sí hay un peligro. Aprende. ¿Qué aprendemos? Que la luz del Señor en nosotros, que es Jesucristo, nos detiene en algunas cosas que nosotros vemos que hasta de pronto son correctas. Pero si nos detiene, por algo será. Entonces, como siervos también vamos aprendiendo que la disciplina es buena. Hemos aprendido que el siervo se esfuerza y que con ese esfuerzo y con la memoria que va cogiendo por medio de la palabra, se va formando un criterio. Por medio de este criterio, más adelante podemos llegar a reconocer a los hermanos, ¿sí? Podemos llegar a reconocerlos como pares de nosotros, porque hay una cosa difícil para nosotros, y es que nosotros podamos ver de iguales a todos. Es complicado para el hombre en su naturaleza, pero como hermanos en Cristo, porque está Cristo ahí, somos iguales, somos uno, somos el cuerpo de Cristo. También entonces al trasegar, entonces vamos encontrando la disciplina, y esta disciplina nos genera obediencia. Esta obediencia nos genera un vivir de Cristo, ¿cierto? Y entonces ahí se va formando esa lucha legítima
en donde nosotros vemos la integridad como tal que el Señor nos ha expresado, ¿cierto? Entonces sigamos un momentico adelante aquí con la carta. Dice en el 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Sigue hablando de Jesucristo, del evangelio. Y ojo con esta parte, dice resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Habla del evangelio de Cristo, del cual él siempre ha hablado, o sea, del cual Pablo está hablando continuamente, del cual Pablo está expresando continuamente a todos, a los miembros de la iglesia, a los no miembros de la iglesia, pero él siempre está expresando a Cristo, ¿cierto? En el cual, ya para el 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces, mis hermanos, nosotros, al tener todo este proceso de siervos, que nos va describiendo acá la palabra, ¿cierto? Nosotros entonces vamos encontrando que van a haber obstáculos, que van a haber dificultades. En el caso de Pablo le dice, estoy en prisiones como un malhechor por expresar el evangelio, mas no me interesa, porque nuestro objetivo es la salvación de todos, porque ese fue el objetivo de Jesucristo en nosotros. Expresen el evangelio, ¿sí? Y cuando hablamos que hay una lucha, porque todo esto es una lucha, entonces cuando aplicamos todo lo que nos van enseñando de la palabra, nosotros encontramos la lucha legítima. O sea que la lucha legítima es dada con integridad, es como el deportista, ¿cierto? La legitimidad que tiene que tener el deportista en su lucha, el que va corriendo. Entonces el que corre en una maratón, el que corre la maratón y que cumple con todos los requisitos de la maratón, ¿cierto? Y llega de primeras, pues tuvo una victoria legítima, ¿cierto? Y la victoria legítima para nosotros poder expresar el evangelio también la vimos en Jesucristo. Y la vamos a leer un poquitico rápido. Vamos a Mateo 4. Cuando nosotros hablamos de integridad, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del mejor ejemplo, cuando nosotros hablamos de que todo fue hecho perfectamente, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de que fue tan bien elaborado, hablamos de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, Jesucristo viene del bautismo, de su bautismo. Él sale a un ayuno de 40 días, 40 noches. Estuvo doblegando su carne, porque estaba en comunión con su Padre, orando, ayunando con él, ¿sí? Estaba pasando un periodo de 40 días de ese número de prueba que se ha visto durante toda la Biblia, pero lo está teniendo en este momento el Señor. Y dijera uno, no, pues el Señor salió súper vigorizado, pero no, el primero que le entra a Satanás. Y dice en el 4:3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, porque decían que el Señor tenía hambre. O sea que lo que hablábamos, Jorge está haciendo unas charlas, está haciendo unas clases de cristología, y nos contaba que Cristo era hombre, y estas son de las cosas que demuestran que Cristo es hombre, y es que Cristo tuvo hambre, ¿cierto? Es que después de 40 días sin comer, pues
cualquier cuerpo pide. Dice, y aprovecha entonces el enemigo y le dice, bueno, usted tiene hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué integridad, para no fallarle al Padre con el cual estaba ahorita. Y tenía una falencia, tenía una necesidad grandísima. Pero el que iba expresando el Evangelio de Dios, expresaba a su Padre. ¿Cómo lo expresó? Por la palabra. Citó la palabra. Escrito está. ¿Cierto? Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Entonces ya llegó dijo el enemigo, bueno, ataquémosla también con la Biblia, ¿cierto? A mi esposa le pasó en esta semana. Llegó una persona inconversa y le habló de la Biblia. Y hablan de una manera en que uno dice, en que puedo dudar, ¿cierto? Porque si alguien sabe Biblia también es el diablo. Si alguien conoce la palabra de Dios es el diablo. Y él se la sabe porque necesita quebrantarla. Para él es una necesidad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Ante el engaño, ante la apostasía, la palabra de Dios es clara. No tentarás al Señor tu Dios. ¿A qué volvió? A lo que ya había aprendido el siervo, al principio, a los 10 mandamientos. Volvió a lo que él necesitaba. ¿Qué es lo que uno necesita? La espada, la palabra, ¿cierto? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, porque se comprueba que el príncipe de este mundo es Satanás. Puede decir con propiedad, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, la lucha que se tiene hoy en día se tiene contra principados y demonios, ¿cierto? Se tiene contra Satanás mismo, que entenebrece las mentes de unos magistrados para decir lo que dijeron. Ya lo sabemos. Pero acá lo dice el Señor, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué termina reconociendo el siervo? Lo que hablaba en Timoteo, su Señor. ¿A quién agrada el que milita? A su Señor, ¿cierto? ¿A quién agrada cuando nosotros hacemos las cosas correctamente? ¿A quién agradamos? Al Señor. Hermanos, todo se va a conectar. Si queremos ser como el Señor y seguimos estos preceptos que Pablo le daba a Timoteo, un siervo, muy seguramente vamos a tener lo que hemos tenido de las aflicciones, vamos a tener lo que hemos tenido de las persecuciones, vamos a ver que la apostasía ha hecho muchas cosas malas, pero la palabra del Señor no cambia, y con esa palabra del Señor podemos contrarrestar todo esto.
sigue en la palabra, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Principio fundamental de nuestra vida cristiana. Morimos a nosotros mismos, vivimos en Él. Si sufrimos, también reinamos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. El Señor lo dijo. Del Señor está escrito. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cierto? Entonces, en estos principios, vamos un momentico, volvemos otra vez a Mateo 5. Vamos un momentico al verso 10. Porque el Señor Jesucristo mismo lo habló y dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A dónde vamos, hermanos? Por eso que debemos tener fuerza. Por eso, por lo que luchamos no es en vano, porque vamos al reino de los cielos. Dice en el 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cierto? O sea que lo que estaba diciendo Pablo ahorita ya lo había dicho el Señor Jesucristo en sus bienaventuranzas y en el Sermón del Monte, que nos habla tanto del carácter de Jesucristo en nosotros, porque es puro carácter del Señor. El Sermón del Monte, todo el Sermón del Monte, nos dice a nosotros que no teman. Yo estoy con ustedes. Aunque sea difícil, no teman, porque su respaldo y su base es sólida. Se llama Jesucristo. ¿Cierto? Ahora, cuando dice la parte de que si lo negamos, Él nos niega, vamos a Mateo 10. Dice en el verso 32 y 33: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De la palabra del Señor está esto que nos está diciendo, esto que nos está contando Pablo en la carta, porque cuando dice palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ya lo he dicho en la bienaventuranza, porque vamos al reino del Señor, porque buscamos el reino de los cielos. También reinaremos, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Más aún así, porque su naturaleza es así, ¿cierto? La naturaleza del Señor, la naturaleza de la fidelidad del Señor es única, es inquebrantable, es una esperanza que nosotros siempre tenemos. Por eso podemos ser salvos y saber que la salvación para nosotros es gracia y regalo, ¿sí? Porque aunque nosotros falláramos, podemos y tenemos forma de volver a Él, porque ya somos de Él, por medio de nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor. Para ver esto de la fidelidad, vamos rápidamente a Romanos 3. Romanos 3.
ahí en el versículo 3 y 4. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. De la fidelidad del Señor también hay varios apartes dentro de los versículos que encontramos de las cartas paulinas y de las cartas de los otros apóstoles, porque si hay algo que podemos nosotros decir y si hay algo que podemos profesar es de la fidelidad del Señor. El Señor siempre está en nosotros, siempre está con nosotros, porque nosotros pudimos ver en Jesucristo la gloria del Señor. Entonces, mis hermanos, estos eran unos principios que quería hoy tocar de los siervos. Lo veía del Señor tocándolos porque en estos tiempos difíciles necesitamos afianzarnos en esto. Necesitamos afianzarnos en las verdades que nosotros tenemos, de las cuales nosotros podemos formarnos y podemos sostenernos. La base, Jesucristo, que nos ayuda a formarnos como siervos útiles para el Señor. La idea, hermanos, es que hoy salgamos convencidos de nuestro papel, del papel de siervos del Señor. No estoy diciendo que salgamos ya mismo a la lucha, no estoy diciendo que salgamos a contradecir a todo el mundo, no estoy diciendo que salgamos entonces inmediatamente a la marcha, aunque bueno sería. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que como siervos del Señor hay un proceso que hay que hacer, que hay que hacerlo bien hecho, que hay que tener en cuenta todas estas cositas que están en la palabra y como palabra escrita son verdades, y como verdades podemos tener confianza de que lo que creemos en Jesucristo nuestro Señor es vivo y eficaz para todos, para nosotros y para ese mundo que tanto lo necesita. Me acompañan en una oración. Padre amado y bendito Señor, a ti te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has revelado. Gracias, Señor, por las dudas que nos hayas podido dar en nuestros corazones y nuestras mentes. Te pido, Señor, que estas dudas, si llegan a ver, pues, Señor, sean contestadas por tu Santo Espíritu a nosotros, para que tú, Señor, sigas la obra que debe ser dada, la que comenzó desde un principio, desde la creación, y que sigue hoy hasta tu venida con nosotros en este momento, pero infinitamente en ti, Señor, porque tú no tienes ni principio ni fin, y así, Señor, estaremos contigo. Gracias. Mis hermanos, también pues queda abierto si quisieran expresar algo más, si quisieran decir algo más acerca de lo que hemos hablado. Amén. Siempre es grato recordar que es la muerte.